Entrevista a ciegas, el podcast de Silicon Valley. Vale, ya estamos en directo. ¿Cómo estás, Macarena? Muy bien, muy bien. Encantada de estar por aquí, la verdad. Bueno, como te comentaba, no sé si a nivel experiencia voy a poder contar muchas anécdotas, pero bueno, encantada de colaborar. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y ya verás que sí que vas a poder compartirlas y que va a ser muy interesante. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿eres nativa de las islas o estás allí viviendo? Porque he estado chafardeando un poco tu LinkedIn y he visto que Ujú. también estuviste en Madrid, creo. Entonces, Sí. Sí, pues sí, soy de Tenerife. Yo nací aquí, mi familia es de aquí y casi siempre he vivido aquí, menos el periodo en el que estuve estudiando la carrera, que viví en Madrid y luego pues también me quedé un año y medio, creo que fue por allí, trabajando. Pero nada, soy isleña, 100%. vale, tenía esa duda. Vale, me gusta siempre con los invitados e invitadas hablar un poco de la infancia para entender por qué somos como somos en el presente. Entonces me gustaría saber un poco cómo eras tú de pequeña, qué cosas te gustaban jugar, si te gustaba estudiar, un poco que me cuentes. Sí, pues era una niña bastante creativa. A mí me gustaba mucho todo lo que era dibujar, hacer cosas con materiales, recortar, incluso a veces coser. Aquí no sé si sabes que es muy famoso el carnaval. Ujú. Yo soy de Tenerife, de Santa Cruz, y recuerdo que desde pequeña, incluso antes de salir de fiesta, pues me gustaba coser o pegar, porque muchas veces cuando no sabía lo pegaba con pegamento de barra, pues hacerme disfraces, ese tipo de cosas, una niña así, bastante creativa. Y estudiar, pues más que no es que me encantara, pero tenía hábito. Soy bastante metódica, tenía hábito y pues sí, tenía la costumbre de pasar siempre un rato por las tardes estudiando, más como algo que me tocaba hacer, no que me gustara hacer. Pero no te tenían que obligar tus padres, digamos, no te tenían que estar detrás, Macarena, estudia. Era un poco repipi en ese sentido. Bueno, está muy bien. Y esto de la parte más de coser, ¿era algo que aprendiste tú? Porque yo recuerdo que en la infancia mis padres me apuntaron a una cosa que era labores del hogar y allí aprendí a hacer lo típico de punto de cruz y cosas de esas que luego no utilicé en mi vida, pero recuerdo haber pasado por allí. La verdad que no sé, porque en mi casa tampoco es que no pasé por esos cursos y en mi casa no cosía nadie. Mi madre tenía una máquina de coser para hacer arreglos. Yo tengo bastantes hermanos y muchas veces pues esos arreglos de los bajos de los pantalones, los uniformes que heredábamos unos de otros y mi madre lo apañaba con su máquina de coser como podía. Y yo esa máquina de coser, no sé, me llamaba la atención y la utilizaba pues para hacerme mis apaños en carnavales o algún vestidito para un peluche o ese tipo de cosas. No sé por qué me daba por ahí. ¿En qué tipo de familia te has criado, si se puede saber, más o menos? Tengo una familia grande, somos 6 hermanos, somos 3 chicos y conmigo 3 chicas. Y yo estoy en el medio, pues estamos uno de los chicos y yo somos los hermanos del medio. Pues esa es mi familia y también muchos primos y tíos y sí, una familia grande, la verdad. Bueno, el haber sido, al estar digamos, en el medio, digamos que vuestros padres ya estaban curados de espantos en el sentido de que seguramente, o sea, que tendríais bastante libre albedrío, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, O sí, sea, por libertad supuesto. me refiero, libertad, de que ya no es lo típico que tienen miedo de que se te caiga el niño y esas cosas, ¿sabes? Que No, no, éramos bastante independientes. Mis hermanos mayores, por suerte, nos habían abierto camino y mis padres se habían relajado con nosotros y bueno, con mis hermanos pequeños todavía más. Éramos muy de apañarnos entre nosotros. Los qué bueno. hermanos mayores cuidaban de los pequeños y los del medio, pues también. Y a nivel del colegio, ¿qué es lo que más te gustaba cuando eras pequeña? Pues así que recuerde que disfrutara en clase, recuerdo la asignatura de tecnología Ujú. y la asignatura de dibujo técnico. Matemáticas hubo un año que me gustó porque tenía una profesora que era espectacular
Pero luego llegó el momento de preparar la selectividad y aquello sí que lo recuerdo con horror. Fuimos a clases particulares y todo para preparar la selectividad porque con lo que veíamos en el colegio, yo por lo menos no era suficiente. Luego llegaban los exámenes y palmaba. Y ella estaba como muy concienciada con sacar una buena nota en la selectividad y quería ir preparada. Y total, que al final me salió fatal. Creo que saqué un 4 o así. Pero ¿Esto en la SELE o dónde? en la En la SELE selectividad, de selectividad. sí, sí. Antes de llegar a la selectividad, que te has pasado como 20 años directo, o sea, el instituto entiendo que fue bien y tal, y a nivel, Sí. ¿luego hiciste bachiller, hiciste un grado o qué hiciste exactamente? Hice bachiller tecnológico se llamaba en aquel momento. Ya me he perdido en cómo va eso, pero sí, hice bachiller. ¿Y por qué elegiste el tecnológico? O sea, ¿también te gustaba, digamos, cacharrear con tecnología o te atraía ese mundillo o cómo? Sí, sí, de los que había realmente elegí por descarte, pero sí, porque de las asignaturas que yo creía que podía ir más fuerte de cara a la nota y también que disfrutaba más, pues estaban tecnología, estaba dibujo técnico, física, iba un poco por ahí, pero no porque no se me daban especialmente bien, lo que pasa que con las otras no me identificaba tanto. No te, ¿cómo se llama esto? No te resonaban, que no me sale la palabra, no te No, resonan. para nada. Y a nivel de, digamos, tanto de pequeña, la adolescencia, etcétera, ¿te gustaba todo el tema este, por ejemplo, yo qué sé, de las consolas, de los ordenadores y tal, o habías tocado algo de código? ¿Te había llamado la atención mínimamente algo de esto? No, yo solo el contacto con las consolas era cuando me peleaba con mis hermanos porque yo quería ver alguna serie y ellos estaban con la Play, o sea, y cuando no quedaba otro remedio, pues, sabes, como cuando no puedes vencerte te unes a ellos y pues cogía y hacía así cuando estaban jugando al Tekken, creo que era. Hostia, Daba, buenísimo. daba todos los botones para pegar piñas y de vez en cuando salía alguna peripecia, Y pero seguro que no, así ganabas, ¿no? También el tema del Tekken de darle a todos los botones, eso suele pasar. serían por lo visto unas combinaciones espectaculares que nadie sabía. Y bueno, no sé si ganaba, pero jugaba un rato, o sea que algo haría bien. ¿Y no te hacían la típica al tener hermanos mayores, o hermanas, de no enchufar tu mando y hacerte creer que estabas jugando? Claro, es que depende de la edad. Yo eso se lo hacía a primos que tenía, no les enchufaba los mandos. Si éramos, por ejemplo, 3, solamente jugábamos 2 y al pequeño le ataba el mando con un nudo, ¿sabes? No recuerdo si mis hermanos eran tan abusadores, creo que no. Bueno, bueno. ¿Y qué tal fue tu experiencia, digamos, a nivel de este bachillerato tecnológico? ¿Te gustó? Eh, Sí, sin más, como yo creo que la gente que hace bachiller, pues como muy presionado por el tema de la nota, la experiencia fue normal, sin más. Recuerdo aprender cosas interesantes en eso, en dibujo técnico y poquito más. No fue una etapa que así como muy memorable de aprendí, descubrí, me di no, pero cuenta que me quería dedicar a esto en la vida, ¿no? Yo creo que lo hice como mucha gente porque tocaba pasar por ahí, elegí lo que creí que se me podía dar mejor y seguí para adelante. ¿Y el dibujo técnico, todo el tema este de las perspectivas, etcétera, te gustaba? Porque yo era algo que lo odiaba, pero con toda mi alma, ¿sabes? Sí, sí me gustaba y me gustaba utilizar todas la escuadra, el cartabón, el compás, ese tipo de cosas. Luego era como yo muy maniática, metódica, me gustaba hasta luego dejarlo todo limpito, borrar las marcas, pasarlo a limpio. El proceso en sí lo disfrutaba, sí. Qué bueno. Y al acabar este bachiller, dices que, bueno, que hiciste para el tema de la nota de corte y tal, pues la Ujú. selectividad, lo que fuera. Dices que la selectividad no la pasaste, fue, bueno, un 4, ¿me has dicho? ¿Puede ser? O lo No, un estoy 4 pensando. matemáticas. Luego, Un 4 matemáticas, vale, vale, claro, vale. claro, la media entre todas al final escapé, sí, sí. Genial. Y qué hiciste justo luego, al acabar, digamos, al terminar? Me metí a estudiar publicidad y relaciones públicas. Después de haber hecho el tecnológico, te fuiste a la rama de comunicación. Sí, no tenía Y muy claro exactamente qué quería y decidí que publicidad y relaciones públicas. y esto te fuiste, dices, te fuiste a Madrid a estudiar. Sí, me fui a Madrid, entre otras cosas porque me busqué una carrera que no hubiera en Tenerife para que obligatoriamente
pudiera salir de allí, me apetecía. Y bueno, podría haber hecho periodismo aquí, decidí publicidad, aparte porque tenía un componente un poco más... o sea, como periodista no me veía, como comunicadora, pues en aquel momento sé que pensé que sí, no tenía un componente más tecnológico, más así. Y por otra parte, a mí me gustaba mucho el mundo de la moda, entonces encontré una universidad donde podía estudiar el tema de la publicidad a la par que un grado específico de la universidad de gestión de moda, comunicación y gestión de moda. Entonces, bueno, tiré por ahí. Y digamos, el tema de la moda, ¿te gustaba a nivel de diseñar prendas o te gustaba más a nivel de, o sea, todo lo que englobaba, yo qué sé, lo que es la venta, la comunicación, el mostrarla? Más esa parte. Me llamaba más la atención si tenía que trabajar en alguna industria, pues el mundo de la moda lo veía como un potencial. Pero sí que, a pesar de que de pequeña diseñaba y me gustaba cacharrear con telas, no sé, nunca me vi como diseñadora de moda. Más bien fue, oye, me llama el mundo de la moda, esta carrera de publicidad creo que puede ir un poco conmigo, puede haber salidas profesionales y elegí mal, pero fue lo que elegí en aquel momento. Háblame de tu experiencia, primero la carrera y luego en Madrid. Bueno, la verdad que lo recuerdo con unos años espectaculares, muy divertidos. La experiencia con la carrera fue bien porque no era una carrera especialmente dura. Eh, Aprendí muchas cosas interesantes, sobre todo los últimos años. Sí que eché en falta un poco el estudiar pues, las nuevas formas de comunicación. A mí me pilló justo cuando pues, boom de la web 2.0 y yo recuerdo estar estudiando asignaturas puras de pues, difusión en televisión, radio, un modelo de publicidad que enseguida pues, se quedó obsoleto, ¿no? La forma de hacer las planificaciones publicitarias con herramientas que yo creo que a día de hoy no deben existir. Hacer las parrillas, etcétera, distribuir la inversión, todo eso, como a medida que lo estudiabas, tú veías que realmente tú ya estabas en las redes sociales, que te llegaban, que veías anuncios en los periódicos, si te metías en una revista digital y sin embargo tú estabas estudiando cómo insertar anuncios en papel y era todo como un poco contradictorio. Entonces, bueno, pues en resumen, mi experiencia con la carrera fue buena, aprendí muchas cosas, pero a la vez me fue algo decepcionante ver que estábamos estudiando cosas desfasadas. Ya. Y la experiencia en Madrid fue espectacular, pues, de Había estudiante que... claro, es que yo me imagino, ¿no? Esa situación, el salir de las islas, el llegar a un sitio como Madrid o Barcelona, donde yo soy, donde hay tantísima fiesta, y eso debe ser, encima en época universitaria, debe ser una Claro. pasada, ¿no? Sí, sí, fue genial porque además, pues, al ser de fuera y justo yo también pasé por una residencia, entonces conoces a mucha más gente de otras provincias y luego, pues, además, no es que no solo conoces Madrid, sino que empiezas, oye, pues un fin de semana nos vamos a casa de fulanita, el fin de semana a casa de menganito, porque no nos vamos todos de viaje a no sé dónde. La verdad que fue una experiencia súper divertida y bonita, de la que, por supuesto, me llevé un montón de amigos que conservo a día de hoy. Qué bueno. Y a día de, o sea, iba a decir a día de hoy, durante este periodo o al acabarlo, ¿llegaste a trabajar allí en Madrid de algo relacionado con el tema de la comunicación y la moda y Sí, hice diferentes prácticas. Hice prácticas, por un lado, fueron entre el verano del tercer año y del cuarto, si no me equivoco. Hice prácticas en una agencia de relaciones públicas, Ujú. pero la verdad que no, ahí fue donde descubrí que no me quería dedicar al mundo de la comunicación. Era una agencia que llevaba diferentes marcas y bueno, pues un poco también pues, eran prácticas y hacías un poco de todo, pero lo que más, una cosa que se llamaba clipping de prensa era buscar en todas las revistas impresas las menciones a las marcas que llevábamos mi equipo.
y era un proceso súper manual, que al principio pues era entretenido porque te veías todas las revistas, pero claro, ya cuando llevabas unos meses allí, todos los miércoles yendo a comprar el Ola que salía en el kiosco, pues además eran marcas de moda de señora, entonces claro, era todo el tiempo ese tipo de revistas. Con señora te refieres a partir de una edad, por eso el tipo Sí, de revista rollo de sí, marujeo, por decirlo de una exacto. manera. Vale, vale. Sí. Claro, jo, me imagino la frustración, porque esto del clipping, bueno, yo durante muchos años, estuve con una persona que era periodista y también hacía clipping en La Vanguardia, y sé lo que es el coñazo de esto, bueno, de lo que es la tarea. Y si encima la temática, pues, no acompaña, pues, ¿para qué quieres más, sabes? Sí, exacto. Y después también hice unas prácticas, que hice prácticas en Pepe Jeans, en el Ujú. showroom, donde ellos tienen la colección, ellos sacaban las colecciones, o sea, las diseñaban y hacían las muestras un año antes de ponerlas a la venta en tiendas, para producir bajo pedido. Entonces, tenían un showroom espectacular ahí en Madrid, en Alfonso XII, enfrente del Retiro. Y eso la verdad que fue muy divertido y aprendí mucho de la parte comercial. Nosotros teníamos que enseñar la colección, eh, vender un presupuesto a cada cliente. Ellos tenían, pues, a este cliente el año pasado le vendí tanto, pues este año a ver si le vendo O sea, sí, un poco más. perdona, porque no entiendo esto del showroom exactamente. Es como un sitio donde se muestra lo que va a venir y compran las propias tiendas, compran las tiendas de Pepe Jeans o de ropa, compran ahí o cómo va. Sí, van a ver el muestrario y compran, o sea, compran, ellos encargan de las prendas que tú estás enseñando, Vale. dicen, vale, pues quiero de esta, desde la XS a la XL en tal colores, entonces pues tú le vas apuntando el pedido y pues X meses después se le entrega, se le pone en tienda. Pero sí, ellos iban allí a verlo físicamente, a incluso probárselo, entonces el showroom era como un armario gigante, por Ah, qué decirlo bueno. así, y el trabajo era puramente comercial. Pero estaba muy bien, aprendí mucho de la parte comercial y de la parte trato a cliente, de temas más de presupuestos. Y luego además estaba en contacto con el departamento de diseño y pues los clientes se nos han quejado que esta prenda que va a salir no es tan tal o tan cual, y se podía pues dar también un poco feedback al departamento de diseño. Estás ahí como en medio de Ujú. todo. La verdad que fue una experiencia guay. Qué bueno, o sea, ya tocaste la parte, por un lado, de más de comunicación, ¿no? La agencia que decías antes, y la parte de moda la tocaste en esta. Sí, exacto. ¿Y por qué Y decidiste, digamos, mandar todo esto a paseo? porque en aquel momento pues ya me entra una crisis existencial, aparte de que me pilló justo fueron los años de la primera crisis económica. Ujú. Eh, y entonces en aquel momento, claro, todo eso eran prácticas, pero luego no se dio la opción de quedarme allí. Eran prácticas porque teníamos convenio con la universidad. Me contrataron durante 3 temporadas, pero realmente el showroom no tenía una plaza abierta para contratar a alguien. Entonces, bueno, luego intenté moverme en otras empresas del mismo grupo el currículum, intenté quedarme en oficinas, a lo mejor en el departamento de comunicación, no cuajó. Y además yo tenía una crisis existencial de, bueno, realmente me quedaría aquí porque ya he estado trabajando con esta gente no sé cuántos meses, pero tampoco sé si es lo que quiero. Creo que los tiros, yo ya me di cuenta durante la carrera y al final, con un poco más de contacto en el mundo laboral, que con lo que yo he estudiado y con lo que es el mercado, parece que va más por la parte digital. Y yo realmente he estudiado un modelo publicitario obsoleto. Entonces, en ese momento me entra como una crisis existencial de decepción y por otra parte ya me tocaba volver a Canarias porque no tenía un trabajo que me pudiera Sí, sostener. mejor para poder sostenerte en Madrid o Barcelona, tela. Claro. Y nada, entonces me quedé un tiempo más trabajando en tiendas de moda, trabajando pues camarera, de lo que azafata, lo que me iba saliendo. Y,
y dándole vueltas a qué quería hacer, si buscar directamente trabajo de algo que no sabía si me gustaba, o ahorrar y a lo mejor especializarme en la parte más digital. Y, y total, que volví a Canarias y cuando busqué un trabajo de lo mío, si en Madrid no había, pues en Canarias menos. Entonces, ¿Volviste a tu isla, o sea, a donde vivías o a alguna otra distinta? no, a Tenerife, A volví Tenerife, joder. sí, aquí con la familia. Y bueno, entonces tenía un contacto que me ofrecía, pues no trabajo de publicista, pero sí de azafata de vuelo Hostia. y, y tiré por ahí. Hostia, Y háblame de esto porque siempre me ha parecido como algo súper súper esotérico que no acabo de entender y es como un mundo que no comprendo. pues la verdad que fue una cuestión de quiero, no estoy segura de si quiero gastarme un dinero que no tengo en estudiar o realmente me apetece empezar a trabajar y ganar pasta hasta que decida cuál es mi futuro consciente. Dije, pues nada, me están ofreciendo trabajo de azafata, me tengo que sacar una licencia para volar y prácticamente desde que me la saque sé que puedo empezar a currar. Y así fue, la verdad que la licencia la hice en un tiempo express y enseguida empecé a currar para una compañía que vuela entre las islas. Esto, también es verdad que no me iba a subir al avión, iba a empezar a dar vueltas por el mundo y tal, sino que era un trabajo relativamente cómodo, bien pagado y, y nada, decidí echar para adelante y empezar a trabajar. Y me enganchó, estuve, creo que fueron casi 3 años volando. Qué bueno. ¿Alguna anécdota reseñable de esta? Porque tratar con la gente y además en un vuelo, imagino que a veces Muchas, muchas, ti sí. tiene que tener tela. Sí, la verdad que sí, o sea, era un trabajo, claro, yo entré pensando relativamente fácil empezar a trabajar, pero una vez estás dentro dices, vale, aquí te ganas el sueldo, porque A pulso, ¿no? sí, era duro, sobre todo porque tenías horarios muy cambiantes, porque el trabajar volando cansa, el cuerpo acaba agotado. Nosotros hacíamos igual 6 saltos diarios, es decir, seis trayectos, eran trayectos muy cortitos porque volábamos entre islas. Entonces, la actividad que te permite la ley permitía pues hacer más o menos eso, seis vuelos diarios. Y luego ahora sobre todo lo que más agotaba era el trato con la gente. Para bien o para mal, pero al final estabas ahí un poco, no solo prestando, no dabas los buenos días y ya está, sino tenías que estar pendiente de muchísimos procedimientos. O sea, la razón de existir de los tripulantes de vuelo es sobre todo para garantizar la seguridad y, y es un medio donde todo está como súper regulado. Y cuando empezábamos a trabajar teníamos que hacer un briefing de seguridad y repasar procedimientos de emergencia que están estandarizados y que tú tienes que saber en cada momento qué deberías hacer. Y luego también había otros procedimientos de operación que no eran de emergencia, sino normales, de cada vez que se suben los pasajeros tengo que asegurar la cabina, tengo que todos tengan el cinturón, que las ventanas estén, todo eso al final está procedimentado y nosotras íbamos todo el tiempo como si tuviéramos checklist en la cabeza, repasando lo que tocara en cada momento. Y mientras tanto, además, pues te encontrabas con gente pues, que si tenía dudas o que no le apetecía leerse el folleto de seguridad y eso. Y luego, además, al volar entre islas, la particularidad de nuestro trabajo es que volamos aviones que son más pequeños Ujú. y la climatología era bastante cambiante a lo mejor de una isla a otra. Entonces, son aviones donde los movimientos se notan mucho más. Hostia, pues Eh, sí, donde pues de repente salías de un aeropuerto que había sol y moscas y llegabas a otro que había viento o nubes. Y bueno, la gente aquí está habituada porque hay bastante movilidad entre islas,
pero no dejas de ver a personas que lo pasan mal. Y pues en esos momentos pues también, aparte de todas las cosas que teníamos que ir chequeando, estabas ahí un poco pendiente de que a nadie le diera un parraque en medio del vuelo y ese tipo de cosas. Entonces sí, como que mentalmente era bastante agotador. ¿Y tú te acostumbraste a eso? Al tema turbulencias, al tema, o sea, ¿le perdiste el 100% el miedo? Que llega un punto que como No, más que miedo es respeto, pero al respeto. 100% nunca le pedí, o sea, sí es verdad que ganas mucha confianza porque te empiezas a ver, aparte que lo haces 6 veces al día, y es verdad que te habitúas a los movimientos y ese tipo de cosas, empiezas a ver que está todo muy, muy bien procedimentado, que la gente con la que trabajas está súper bien formada, que tiene experiencia, etcétera, que hay muchos sistemas o sea, que aparte de los sistemas, el factor humano está bastante controlado. Bueno, se han dado casos, pero la verdad que en ese sentido, pues, eh, empiezas a ganar confianza y luego las personas con las que estás trabajando las conoces, ¿sabes? Entonces, también eso, no vas tú a los mandos, pero te da seguridad saber que va alguien que alguien en quien confías. Y entonces esta licencia que me comentabas, que te sacas de tripulante de cabina, es eso, ¿no? Mm. Como una licencia, y que son temas de aprender de primeros auxilios, todos los procedimientos que comentabas, ¿no? Etcétera. Sí, exacto. Aprendes diferentes cosas, de temas más de medicina aeronáutica, que sobre todo, pues, primeros auxilios. Luego, la verdad que nosotros a bordo tampoco es que tengamos ahí grandes herramientas. Los aviones llevan un botiquín, pero lo normal es que no lo tengamos que usar y lo suyo es que no lo usemos. Tiene que haber un sanitario que lo autorice, perdón, lo autoriza el comandante, pero tiene que haber un sanitario que lo requiera para abrirlo. Luego también estudiábamos temas de física aeronáutica básica, Ujú. más que nada para entender por qué se sustentan los aviones. Interesante. Temas de operativa de emergencia, es decir, qué hacer en casos de emergencia. Incluso cuando me saqué la licencia había prácticas que eran pues con extintores, de cómo apagar un fuego, etcétera, Ujú. un fuego a bordo. También estudiamos temas de operativa normal, cómo dar un servicio a bordo, ese tipo de cosas. Y habría más materias, pero no me acuerdo. Sí, era un poco un popurrí de diferentes cosas que necesitaba saber para trabajar. Bueno, pero si dices que te lo sacaste a nivel express, tiene mucho mérito, porque tela, todo esto que son normativas y tal, suele ser bastante Sí, duro de estudiar. sí, express, bueno, fue express, fueron 3 meses en horario intensivo, lo normal, y yo no sé si a día de hoy se puede sacar así, son como en 6 meses o así. Ujú. 6 meses o un año, depende de la academia, porque luego hay muchas academias que también la gente pues, aprovecha y se certifica de idiomas y mil cosas más, pero Porque es un título que no va solo con la compañía, sino que ya podrías trabajar para cualquiera, digamos, a no ser que luego tengas que sacarte alguna cosa extra, pero sí, la certificación para volar te la da la licencia, la expide EASA, creo que es, bueno, una entidad de esta, la estatal. autoridad, sí. Y luego la propia compañía te da un curso propio para aprender procedimientos propios del tipo de avión que vas a volar Ujú. y de la propia compañía, porque luego cada uno pues tiene su forma de operar. En mi caso, yo la saqué la licencia en una academia externa y luego el curso con la compañía. Pero hay compañías que te dan, que tienen algún tipo de convenios y hacen todo en uno. Ujú. Pero lo que es Genial. la licencia es una cosa oficial. ¿Y por qué pusiste fin a esta etapa? Bueno, pues porque después ya de 3 años de madrugones y de no tener fines de semana y de tener claro que, bueno, y de ahorrar, y tener claro ya un poco por dónde quería reorientarme a nivel profesional. O sea, yo tenía claro que no era un trabajo en el que quisiera estar toda la Toda la vida. vida. No era mi vocación. O sea, lo disfruté mucho, pero no era mi vocación. Y yo además me había quedado con la espinita de... a, a mí me sonaba lo de digital, entonces eso seguía ahí en mi...
en mi conciencia, perdón. Ningún problema. Y, y bueno, ya tenía dinero, ya tenía claro un poco, antes incluso de empezar a volar y de irme de Madrid a Tenerife, estuve buscando máster en marketing digital o en publicidad digital. Hice algunas entrevistas, me había apuntado hay un par de universidades y de academias y tal. Lo que no me atreví, pues, porque no lo tenía 100% claro, ni tenía el dinero, ni creí que fuera el momento. Entonces, cuando ya después de 3 años vi que ya tenía pues la posibilidad de hacerlo, me decidí. Justo además abrieron una de las academias con las que yo había hecho entrevistas en Madrid, abrió una sede en Tenerife. Qué bueno. Entonces me animé y en lugar de hacer el máster, hice un programa superior que era más cortito y hice un programa superior en marketing digital. Entonces en ese programa superior empecé a ver un poco, también era un popurrí de cosas, desde temas de 100% publicidad digital, gestión de redes sociales, diseño de producto, publicidad programática. Y ahí, en esa parte más técnica, como que fue donde yo dije, me gusta, me llama la atención, quiero saber más. ¿Qué es publicidad programática? Perdona, porque ese concepto no lo controlo. Publicidad programática es la publicidad o sea, la publicidad en medios digitales al principio de la era de Internet, se negociaba directamente el espacio publicitario, se negociaba directamente probablemente había una agencia de intermediaria, pero por simplificar el proceso, se negociaba entre el anunciante y el dueño del espacio, pues como se venía haciendo a lo mejor en una valla publicitaria de la carretera. Vale. Eso empieza a evolucionar y el catálogo de espacios publicitarios crece con el crecimiento de los medios en Internet. Entonces, todos esos procesos de negociación y de inserción de anuncios que antes eran más manuales no digo que se negociaran uno a uno y se pusieran a mano, pero sí que estaban como más acotados a vas a salir en tal horario durante tanto tiempo, pues empieza a hacerse cada vez más automatizado. Entonces, esa automatización también se complica cada vez más y, y aparece lo que es la publicidad programática, donde hay pues una serie de servidores que tienen los espacios publicitarios catalogados y otros servidores que tienen los anuncios para servir de muchos diferentes anunciantes, medios, etcétera. Y la publicidad programática lo que hace es mediar para que, lo estoy explicando fatal, si me escuchan No, sí, te entiendo, te entiendo. O sea, esto es alguien de sistema de programática pujas. se corta las venas, pero la programática lo que hace es poner, o sea, poner en subasta Las en pujas, ¿no? El tiempo, tema de... sí, en tiempo real esos espacios publicitarios para que el anuncio que más se ajusta a X parámetros aparezca en ese momento en ese espacio. Vale, vale. Esto yo lo estudié yo hice un máster de inteligencia artificial donde todo el tema de las auctions, estas se llaman pujas, no es que no sé si es la traducción, creo que sí, ¿no? Sí, Em, que había distintos sistemas de puja, que si la puja ciega, que si no sé qué, y con inteligencia artificial detectaba, o sea, conseguía el ganador y se ejecutaba todo el sistema. O sea, todo eso, estamos hablando entonces de publicidad como que iba en los medios tradicionales, por así decirlo. Era aquella época donde tú entrabas a un diario, ¿no? Y te petaba aquello de banners por arriba, por los laterales, el que te ocupaba la pantalla, ¿no? ¿Estamos hablando de ese tipo de anuncios o? exacto, de ese tipo de anuncios. Lo que pasa es que, claro, al principio esos anuncios se lanzaban sin ton ni son a cualquiera, en cualquier momento, no había ningún control de cookies ni nada de Ya, esto, o ni sea, eso era, retargeting, ¿no? Ni nada de eso. sí, eso era puro, vamos, como metralletas, a matar moscas a cañonazos. Ujú. Y eso pues poco a poco se va refinando
Y uno de los sistemas es la publicidad programática, pero bueno, Qué que bueno. hay otros. ¿Y qué más hiciste en ese grado superior? Pues ahí eso bueno, también vimos temas de diseño de producto, de user experience, de diseño de interfaz, un poco de todo. Nosotros vimos como dentro de todo lo que es digital, hablamos un poquito de todo. Y de ahí, pues, la parte que más me llamó la atención fue esta, tanto la parte programática, porque obviamente yo había estudiado publicidad y veía que por ahí que eso era lo que a mí me hubiera gustado estudiar en la carrera, básicamente. Y luego también la parte de diseño de interfaz, diseño de experiencia de usuario, que era como un diseño gráfico, pero más orientado a, pues, en un e-commerce, a venta, en un diario, a informar, etc. Y todo esto coincide que yo ya había dejado de volar y me llega pues el típico email del Servicio Canario de Empleo de hemos lanzado estos cursos para jóvenes. Desarrollo y diseño web para ser capaz de montar tu propia página web. Y yo me metí y dije, a ver, ¿de qué va esto? ¿Esto qué es? ¿Que me van a enseñar a utilizar WordPress? ¿Que me van a enseñar a programar? ¿Que me van a enseñar a diseñar? No lo sé, yo me apunté por si acaso. Y resulta que era un curso de desarrollo web. Y yo los primeros días cuando llegué allí, no, bueno, y yo quería pues saber un poco cómo funciona esto de las páginas web por dentro, para entender un poco, pero no sé, tal, no había visto nada de código en mi vida. Y empezaron a hablar de etiquetas HTML y de CSS. Y, y ahí era como, bueno, voy a intentar empaparme de lo que pueda y pues no, mal no me hará, ¿no? Venga, pues vale. Y resulta que me gustó mucho. Qué guay. Y sí, y empecé a hacer mis cositas en HTML y CSS, ¿qué tal? Y dije, oye, pues esto me gustaría hacerlo mejor y con más rigor y con criterio. Y entonces, bueno, pues ahí mi primer contacto con toda esta parte de código. ¿Y cómo siguió luego? O sea, te picó el gusanillo, dices, ¿no? Que te gustó esta parte. La parte, Sí. entiendo, más de publicidad, etcétera, ¿la apartaste un poco o seguiste? Bueno, acabaste, entiendo, el grado este, ¿no? Sí, terminé el grado de marketing digital, terminé el Ujú. curso de desarrollo front eh, y entonces ya dije, no voy a volar más porque yo quiero trabajar de esto. No sé exactamente el qué, pero quiero trabajar en este sector. Ujú. Y entonces hice una entrevista para una de las empresas del mismo grupo para el que yo venía trabajando. El grupo donde yo venía trabajando es una compañía aérea, pero tenía empresas propias, o sea, una empresa tecnológica que hacía los sistemas propios de la compañía. Ujú. Eh, para gestionar el tema de la operativa de vuelo, la página web de la propia compañía, una serie de, me estoy resumiendo muy mucho. Ujú. Pero bueno, eh, yo creía que por ahí podía a lo mejor metiendo el pie. Entonces hice una entrevista y empecé también un poco como, no eran unas prácticas, pero casi como si lo fueran. Y entonces empecé más con temas de email marketing, de maquetación de emails, de páginas de destino para campañas publicitarias, etcétera. Y entonces, paralelo, me lié la manta a la cabeza y dije, bueno, me gustaría hacer ya un máster oficial, ya que el grado de marketing digital me dio como una visión muy global de lo que, pues eso, todo el mundo digital, pero querría especializarme en diseño y desarrollo de aplicaciones en general, no solo web, pero y entonces empecé un máster en la UOC. Desde Tenerife esto lo hacías. Sí, 100% online.
Y en paralelo, pues trabajaba en esta empresa donde al principio pues, me llegaba de todo, eso, desde actualización de contenidos en WordPress, gestión de contenidos en WordPress, diseño de una interfaz para el portal corporativo de la empresa, y un email para clientes del grupo. Era un poco un popurrí Claro, es que de... con el perfil que tenías te podían explotar, pero en tantas vertientes que eras un tesoro para esa empresa, porque con la parte de comunicación, la parte de que sabías de publicidad, etcétera, ya tenías una visión que el ingeniero base no tiene, o sea. Sí, y aparte era una empresa que justo en aquel momento estaba creciendo y entonces era como absorbir, a todos decían que sí, 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 y luego nos buscamos la vida para hacerlo. Y sí, la verdad que fue súper enriquecedor porque pude tocar muchas cosas. Qué guay. Y en la web cómo fue tu experiencia? Bien, pero muy dura, porque yo al no venir de una carrera técnica, además, para entrar en el máster que yo quería, el máster se llamaba, creo que ya a día de hoy no existe, se dividió en varios submásteres, diseño de aplicaciones multimedia. Ujú. Y se requería un perfil técnico de una carrera técnica o con experiencia técnica para entrar. Y claro, yo había hecho publicidad, había hecho mi grado de marketing digital y mi curso de desarrollo front, que no dejaba de ser un curso, no era formación reglada y no tenía experiencia en el mundo tecnológico. Entonces tuve que hacer no sé cuántas asignaturas extra para entrar y luego el máster en paralelo al trabajo que tenía, que ya era un trabajo de jornada de 8 horas Ostras. al día. Y la ¿Cuánto verdad, duraba el máster de años? yo lo hice en 2 y medio, Ujú. pero estaba pensado, si estabas full time, podías hacerlo en un año. Si estabas part-time, 2. Y si te habían puesto no sé cuántas asignaturas extra De regalo. de regalo, pues 2 y medio. Mm. Hostias, qué bueno. ¿Y qué aprendiste allí? Aprendiste una barbaridad, seguramente, ¿no? Allí. Sí, 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 muchas cosas. Ahí aprendí de programación básica. Lo que pasa es que luego no continué porque a mí me gustaba mucho la parte front, pero aprendí desde programación básica en PHP, Ujú, eh, a diseño de interfaz, diseño de usuario, pero ya de una forma más estandarizada, ujú. con metodologías, herramientas, etcétera. Aprendí también asignaturas de tipo, pues, gestión de proyectos, conceptualización de trabajos de, pues eso, de diseño y desarrollo de aplicaciones. Me dio, la verdad, que bastantes herramientas para entender, ¿no? En plan, estas son todas las piezas que hay y cómo se unen, cómo se engranan, qué formas de trabajo hay, allá, en cascada, etcétera. Fue la verdad Joder, que también súper qué guay. enriquecedor. ¿Te gustaba esta parte más de dirección de un proyecto que no tanto la creación? No, me gusta más la parte de creación, 100%. La otra La parte creativa. está, sí. La otra parte está muy bien porque entiendes ¿no? cómo Ujú. funciona, cuál es el flujo de trabajo, qué tiempos hay, etcétera. O sea, te da una visión de, oye, podría estar aquí creando y pintando pantallas sin ti, ¿no? Y en un mundo ideal las cambiaría y les daría una vuelta para arriba y otra para abajo y tal, pero la verdad que ese otro tipo de asignaturas te pone los pies en la tierra no, de esto, un negocio. ¿Y con qué diseñas tú, por curiosidad, todo el tema de interfaces? ¿Qué herramientas utilizas? Sobre todo con Adobe, la suite Adobe, Adobe XD, Ujú. es la que más trabajo. ¿Sketch te lo llegaste a tocar? Sí, Sketch, Figma también las he probado, pero luego al final a nivel, en el máster sí que las utilicé más porque éramos libres de elegir las asignaturas, pero luego yo he seguido continuando, o sea, he continuado trabajando en la misma empresa y allí pues trabajábamos con la suite Adobe para muchas otras cosas, entonces pues yo he continuado con Adobe XD como herramienta mmm, por esa razón. Mm. Y por lo que me explicas, todo tu trayectoria ha girado siempre en el mundo, digamos,
empresarial de ser asalariado como tal, ¿no? O sea, Sí. asalariado me refiero, y no sé si has tenido alguna vez inquietudes de querer ser freelance o de montar tu negocio, etcétera. No sé si... Sí, bueno, alguna vez lo he pensado, pero como he tenido esta trayectoria tan de, todavía me estoy haciendo a mí misma porque no tengo claro al 100% cuál es mi perfil profesional y yo siempre he sido como muy cuadriculada de, eh, hasta que yo no sepa hacer bien algo no me gusta venderlo. Eh, Soy como muy así, pues alguna vez he fantaseado con el tema, pero no hasta el punto de decir, vale, pues me planto y voy a ir por mi cuenta, a ver cómo me va. No, de momento no. Bueno, sí está bien. Si estás a gusto, no te cambies, que no es que sea el territorio menos hostil que hay. Háblame de tu proyecto final de máster, que creo que era muy interesante y fue cuando nos conocimos, creo, si no recuerdo mal. Sí, sí, pues justo en mi proyecto de final de máster decidí, porque básicamente mi experiencia laboral dentro de esta empresa, me di cuenta que hay o sea, que el tema de la accesibilidad web está como muy olvidado. O sea, las páginas en general no tienen en cuenta esta parte de hacer las web accesibles. Entonces, bueno, yo me di cuenta no por inspiración divina, sino porque es algo que a nivel X empresas, tanto públicas como empresas privadas que cumplen una serie de requisitos, están obligadas a cumplir. Pero luego es difícil encontrar webs que cumplan al 100%. Entonces yo me tocó pues empaparme del tema de accesibilidad en muchos proyectos y me di cuenta que había una necesidad lo que me pasaba sobre todo eran proyectos tipo en CMS, sobre todo nosotros trabajamos con WordPress, no había plantillas que cumplieran al 100% con el tema de accesibilidad y que que tuvieran módulos atractivos y fáciles de gestionar per se, sino que al final pues tenías que poner pues que si un plugin de no sé qué o tal, y luego ya si te ibas a plantillas, las plantillas realmente chulas, después casi todas estaban hechas para trabajar con Elementor. Ujú. O Elementor o cualquier otro Genial. builder de estos. Entonces nosotros siempre nos encontramos con que joder, las plantillas que son 100% accesibles son un churro y el resto no cumplen con accesibilidad, básicamente. Dije, bueno, pues a lo mejor puedo orientar y hacer mi trabajo de final de carrera, pues un análisis, un estudio, un diseño y el desarrollo del propio tema de WordPress con a lo mejor unas cuantas plantillas, que fuera como el inicio de algo que luego a futuro se pudiera evolucionar. Y claro, yo, aunque en el máster había visto asignaturas de PHP, no tenía ni idea de cómo gestiona WordPress el PHP, cómo es el loop de WordPress, cómo podía Hasta esa yo... fecha todavía, digamos que tú en la empresa que estabas no habías tocado propiamente core de WordPress. Me refiero, con core me refiero no al core, sino a lo que es desarrollar temas, modificar los temas, hijos, etcétera. No habías tocado todavía. Exacto, no había tocado. Y claro, yo muy valiente de voy a hacer el TFM sobre esto, pero a lo mejor me quedo en la parte de análisis y diseño. Y así fue, de hecho. Pero bueno, hubo una intentona de crear el tema y entonces fue cuando llegué a los cursos de Silicon Valley, porque de hecho es que estuve buscando y cursos donde te enseñan, cursos de cómo cómo organizarme un tema en WordPress, cómo diseñarlo y tal. Encontré muchos, pero cursos donde te explicaran desde cero y que se viera además como de forma muy progresiva y muy bien explicado cómo yo apañarme para empezar a hacer una persona que no tiene tenía una idea, pero no tenía ni idea de código para montar sus propias plantillas de WordPress. Qué bueno. Y Tengo ahí que fue. decir que yo recuerdo que me pasaste resultados, como era como una página, entrar, joder, estaba chulísimo aquello. O sea, se notaba también la experiencia que tenías muy grande de diseño de interfaz, de usabilidad, etcétera, y
y de diseño. Sí, yo creo que te llega a pasar, no sé si fue la demo, yo lo que sí fui capaz de desarrollar la demo en HTML pelado. Bueno, era Bootstrap, pero sí, creo que te llega, no sé si te llega a pasar la demo o también porque en el proyecto hice también pues pruebas de usuario, Sí, unas hacías también, encuestas. recuerdo, sí, encuestas hacías y tal, sí, había como Sí, encuestas, recuerdo, sí. sí, 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 es verdad. Qué bueno. Pero bueno, ¿Y ahí qué quedó. nota te pusieron? Porque he estado en tu LinkedIn y he visto el trabajo y digo, porque no sabía que se podían ver públicamente. Y digo, está curradísimo el trabajo. Pues no recuerdo qué nota me pusieron, sé que aprobé y para mí fue un alivio, la verdad, porque eso me pilló en medio de la pandemia. Recuerdo Ujú. que yo empecé tus cursos, me acuerdo, no sé si fue el fin de semana primero o el segundo de Es que verdad, sí, es cierto. empezaba. Sí, se me hizo un poco bola, la verdad. Pero bueno, Claro, es no que recuerdo. no acompañaba desde luego la situación para ponerse a hacer No, nada. no, pero bueno, ahí está. Qué bueno. Entonces acabaste el máster este, ¿no? Sí, acabé. Y, y ¿qué hiciste? Seguiste en la empresa que estabas, ¿no? ¿Y sigues a día de hoy en esa empresa? Sí, sigo a día de hoy y bueno, he seguido también muy enfocada en la parte de diseño de interfaces porque claro, al final ya pues coges experiencia y es algo en lo que aparte de que te sientes cómoda, también pues muchas veces hay temas de proyectos anteriores y tal que al final las has diseñado tú, entonces las continúas y las evolucionas tú. Y sigo en la empresa un poco hasta ahora con ese perfil de diseñadora de interfaces sobre todo, Ujú. pero bueno, recientemente me he cambiado al departamento de desarrollo ¿Y qué tal? y pues regular, porque ahora mismo estoy todavía, por eso hace poco que he vuelto un poco a todo el tema de la formación. Y por eso pues nuestros últimos contactos, porque estaba haciendo los cursos de Git, de JavaScript y tal, con la idea de, yo la parte de HTML y CSS se la manejo bastante bien, pues estoy intentando aprender Angular también. ¿O Para, trabajáis con ese framework en vuestro caso, sí, con Angular? sí, trabajamos ¿React con. no lo tocáis? No, yo en el máster sí hice una pequeña aplicación con React, Ujú. eh, pero no sé porque me resultó un poco complejo. Yo no sé, ahora estoy recién empezando con Angular, pero me parece que es un poquito más, o está mejor estructurado o yo lo entiendo. No he tocado Angular, yo solo he tocado ¿No? React y me estoy formando a saco. Quiero decirte que Mm, no he hecho, de hecho, ningún proyecto de cliente en React todavía. con React. Pues nada, con Angular mi experiencia es prácticamente nula. Estoy, pues eso, formándome y ahora, pues yo es que hasta ahora en casi todos los proyectos trabajamos siempre al final las mismas 4 personas, ¿no? Están los de desarrollo front y yo. Entonces siempre al final pues hay cosas que incluso maqueto yo, otras que maquetan ellos y yo las reviso y ajusto el CSS y tal. Entonces, bueno, con ellos estoy viendo ya temas de Angular, pero directamente haciendo yo proyectos desde cero no estoy. Porque Entonces, funciona como por componentes, ¿no? Digamos que tú vas diseñando componentes y luego se meten dentro. exacto, vas diseñando y luego montas el puzzle. Entonces, por ahí, pues, Genial. ir Oye, fluyendo. para ir acabando, me gustaría saber un poco cuáles son tus futuros objetivos, que no sé si tienes alguno que digas, ostras, pues me gustaría, yo qué sé, otra vez, pilotar un avión, quizás me sorprendes ahora, ¿no? Si tienes algo pensado. No, pues la verdad que así en un futuro lejanísimo, no sé si algún día me atrevería a montar algo por mi cuenta. De momento lo que me gustaría es cerrar el círculo de completar mi perfil, o sea, es como las páginas esas en las que te dice tu perfil está al 40%, Ujú. pues por lo menos a nivel formativo me gustaría cerrar el círculo para tener pues ya no solo la parte de diseño, sino de implementación front y, y nada, seguir por ahí intentando pues
machacar a mis compañeros para que apliquen criterios de accesibilidad, para que me metan 10 Suerte con píxeles ello. más aquí o 10 píxeles más allí de motu propio. No, estoy de broma, pero bueno, no tengo así una aspiración de nada más No, pero, allá está de bien terminar decir, lo que estoy haciendo. estoy a gusto donde estoy y quiero seguir Sí, aquí tampoco. sí. Oye, pues normalmente suelo preguntar como última pregunta dónde te pueden contratar, pero como tú, bueno, dinos dónde te pueden encontrar. Si alguien quiere, por ejemplo, seguir tus publicaciones, si haces, ¿tienes algún blog donde publiques cosas o...? No, soy un desastre. O sea, en ese sentido, uno de mis objetivos con todo lo que investigué y aprendí en el máster era compartir, ¿no? Esa parte de conocimiento de la parte de accesibilidad. Ujú. Y me hubiera gustado, pero no lo he hecho. Donde más activa soy en ese sentido es en LinkedIn. Genial. Suelo compartir o comentar temas más eso en LinkedIn. Así que ahí pueden encontrarme, Macarena Pérez Carrillo. Perfecto. Oye, pues Macarena, llegamos al final y aprovecho para darte de nuevo las gracias de que hayas tenido la amabilidad de ceder tu tiempo y de explicarnos tu trayectoria. Y como has podido ver, al final sí que se podía sacar mucho jugo de todo lo que has hecho. Y decirte por mi parte que me parece increíble los tumbos que has ido dando y me parece súper admirable tu, digamos, tu capacidad esta de estar siempre en constante aprendizaje y tu inconformismo de decir: "Oye, no lo sé todo todavía", que a veces topas con personas que dices: "Tío, te queda la vida por aprender", y te piensas que lo sabes todo, ¿sabes? Pues nada, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo, por la charla, que ha estado muy bien. Y aprovecho además para felicitarte porque la verdad que los cursos están muy bien planteados. Yo he aprendido mucho con tus cursos y seguiré aprendiendo seguramente. Muchísimas gracias. Y sobre todo también por toda la disposición y lo rápido, lo que te involucras con tus alumnos para que nos motive a seguir aprendiendo. Jolín, muchas gracias, ya me has sacado los colores. Pues bueno, estamos en contacto. Fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. No olvides suscribirte para no perderte más historias como esta y empieza a aprender en siliconvalley.com.